Buenas, ¿cómo les va, alumnos? ¿Cómo están ustedes? Espero que bien. Espero que se estén cuidando, que cuiden a su familia y se cuiden a ustedes. Bueno, iniciamos la primera clase de química. Esta clase es la unidad 1, en donde la unidad 1 corresponde a que son las reacciones químicas. Vamos a ver cómo en la naturaleza y en nuestra vida diaria los compuestos y las sustancias se combinan para formar otros compuestos, a veces de las mismas características y otras veces de otras. Eso es lo que tiene la química de lindo. No se asusten, es fácil. Cuando piensen en química, piensen que podemos transformar elementos de una característica, juntarlos, mezclarlos y obtener otras sustancias que son totalmente diferentes. En este caso, el objetivo de aprendizaje es el objetivo de aprendizaje 1, donde vamos a determinar los primeros pasos para conocer qué son las reacciones químicas, en dónde están presentes, por ejemplo, en la combustión, en la fermentación, y como ejemplos. Recuerden que debemos ahora tomar papel y lápiz, nuestro cuaderno y todas las clases tomar notas, porque esas notas luego van a ser evaluadas en nuestra actividad cuando volvamos a clase, y el contenido actitudinal, que es lo único que les pido, por favor, para que lleven un registro de cada clase, de cada video que veamos. Entonces, sin más, pasemos a la clase. Que estén bien, espero vernos pronto, y acuérdense, la química es fácil. En la naturaleza podemos presenciar distintos fenómenos o cambios. Estos pueden ser cambios físicos y químicos. Los cambios físicos son aquellos en donde la estructura de la materia no se modifica. Esto quiere decir que se siguen conservando las mismas propiedades o características. Por ejemplo, los cambios de estado del agua, que a pesar que puede estar en estado sólido, líquido o gaseoso, sus propiedades siguen siendo las mismas y no cambian, como son los puntos de fusión y ebullición. Otros ejemplos de cambios físicos serían el cortar una hoja de papel en pedazos más pequeños, convertir la madera en acerrín, romper un cristal, estirar una liga, arrugar el papel, derretir un metal, disolver sal o azúcar en agua, cortar en trozos una fruta, la dilatación del mercurio dentro de un termómetro, cuando se derrite la nieve, cuando rallamos un queso, moldear un pedazo de plastilina, etc. En los cambios químicos, también llamados reacciones químicas, aquí sí podemos observar un cambio interno en la estructura de la materia y se adquieren nuevas características que antes no se tenían. Por ejemplo, el quemar una hoja de papel y convertirla en cenizas, las características que tienen ahora las cenizas son muy diferentes a cuando era papel. Para saber si se está llevando a cabo un cambio químico, simplemente hay que prestar atención en esto. Si observas algo que se precipita, esto quiere decir que al momento de mezclar dos sustancias en estado líquido, se forma un sólido y este se precipita o cae al fondo del recipiente. Hay un cambio de color, se emite luz o calor, o si hace efervescencia, no lo dudes más, estás presenciando un cambio químico o reacción química. Algunos ejemplos serían la combustión del petróleo, gasolina, el de una vela, un cerillo, un incendio forestal, la oxidación o corrosión de un metal, un clavo o de una manzana, la fotosíntesis de las plantas, la digestión de los alimentos, los fuegos artificiales, la explosión de dinamita, la respiración, disolver una pastilla efervescente en agua, la fermentación de la cerveza, vinos, pan, queso, yogur, la putrefacción del pescado o de una fruta, cuando se marchita una hoja o una flor, la maduración de una fruta, asar carne o malvaviscos, freír un huevo, etc. ¿Has observado cómo las frutas cambian de color luego de haber transcurrido un tiempo? ¿Cómo distingues de que un producto alimenticio se ha descompuesto? ¿Has inhalado involuntariamente los gases de combustión de los automóviles? ¿Por qué algunas estatuas terminan deformándose al recibir lluvia de forma constante? ¿Sabes cómo es que se produce el queso y el yogur? ¿Tienen algo en común estos fenómenos?
Esta y más preguntas resultan de observar nuestro entorno, puesto que las reacciones químicas ocurren continuamente en los automóviles, en la cocina, los laboratorios e inclusive en nuestro cuerpo. Cuando una sustancia experimenta un cambio químico, participa en una reacción química. Una vez que la sustancia ha reaccionado, ya no tiene la misma naturaleza, es decir, que existe una transformación de la materia debido a que las sustancias iniciales cambian o se transforman en otras sustancias con propiedades diferentes, por tanto, produciendo la formación de nuevas sustancias. Aunque te sorprenda que una sustancia pueda experimentar un cambio y transformarse en otra, todo el tiempo están ocurriendo reacciones químicas a tu alrededor. Por ejemplo, la herrumbre que se produce en un pedazo de hierro o la ceniza y el humo resultantes al quemarse un cerillo. Hay muchas señales que indican que se han llevado a cabo reacciones químicas, aunque ninguna de ellas por sí sola prueba que ha ocurrido un cambio, porque algunos cambios físicos implican uno o más cambios observables. Examina la papa y determina qué indicios tienes que buscar de las reacciones químicas. Si sabes qué señales debes buscar, puedes determinar si ha ocurrido o no una reacción química. Muchos medicamentos se presentan en forma de comprimidos efervescentes que se disuelven rápidamente en agua, desprendiendo dióxido de carbono. Esta es una reacción química que suele tener entre el ácido cítrico y el bicarbonato de sodio, formándose de dicha reacción citrato de sodio, agua y dióxido de carbono. Por lo tanto, en esta acción hemos identificado que una señal de que ha ocurrido una reacción química es el desprendimiento de un gas, el dióxido de carbono. Tal como sucede al hacer reaccionar típicamente ácido acético con hidrógeno carbonato de sodio, es decir, vinagre con polvo de hornear, el cual es notable al colocar un globo en la boca de un recipiente y observar cómo éste se infla. De hecho, esta reacción se utilizó hace años al llenar los extintores con dióxido de carbono comprimido. Este gas no mantiene la combustión, ya que por ser más denso que el aire, lo desplaza, privando así al fuego de su fuente de oxígeno. La precipitación de un sólido es otra señal que nos indica que ha ocurrido una reacción química, ya que una o algunas sustancias sólidas formadas son insolubles. Si observamos con detenimiento la reacción química de la enzima quimosina y la caseína, la proteína presente en la leche, notaremos que se forman dos fases. Una líquida, la de la solución en sí, y la otra sólida, que es el queso en forma de precipitado. Otra evidencia de que ha sucedido una reacción química es la aparición o liberación de energía, los cuales son cambios espontáneos de temperatura. En todos los cambios químicos se producen cambios de energía. Durante una reacción química se puede liberar o absorber energía, demostrado en forma de luz o calor, como sucede cuando la madera u otro combustible se combinan rápidamente con el oxígeno durante su combustión, e inclusive al utilizar las barras de luz de emergencia. ¿Has escuchado acerca de ellos? La luz que emite es energía liberada en una reacción química denominada quimioluminiscente. Si la barra se dobla, se rompe una delgada ampolleta de vidrio que hay en su interior de un agente oxidante, la cual está bañada con otra solución que contiene un pigmento fluorescente. Al entremezclarse ambas soluciones, se inicia la reacción y en consecuencia la liberación de energía lumínica. Con anterior observaste cómo al banano gradualmente le aparecían manchas café a medida que se descomponía. Este cambio de color es otra señal que indica la aparición de una o varias sustancias nuevas a las que habían inicialmente, tal como sucede en las hojas de los árboles, que cambian de color debido a la descomposición de los pigmentos, o cuando pierden el color verde algunas verduras y hortalizas cuando se hierven. La decoloración o la pérdida del color verde se deben a que el calor facilita que el átomo de magnesio, ubicado en el centro de la molécula de clorofila,
sea reemplazado por átomos de hidrógeno. Finalmente, también se cuentan los cambios en otras propiedades, como la acidez, el olor, las propiedades magnéticas, eléctricas, la aparición de propiedades ópticas frente a la luz, etc. Una reacción química implica más de lo que puede determinarse solo por observación. Por lo tanto, los químicos representan los cambios que ocurren en una reacción mediante ecuaciones químicas, a través de fórmulas y símbolos. Las ecuaciones químicas se dividen en dos grandes partes, en reactivos y productos. Los reactivos son las sustancias que reaccionan y se escriben a la izquierda de la flecha, mientras que los productos son las sustancias que se producen y se ubican a la derecha de la flecha. En las reacciones más simples solo participan un reactivo y un producto, pero en ciertas reacciones participan varios reactivos y productos. El signo más se lee reacciona con. La flecha separa reactivos de productos y dan el sentido de la reacción, y se lee produce. Sobre la flecha se pueden detallar algunas condiciones bajo las cuales se lleva a cabo la reacción química. Por ejemplo, un triángulo significa calor, por lo que los reactivos deben ser calentados para que se efectúe la reacción. La letra P significa que se debe aplicar presión a la reacción, y en algunas ocasiones se necesitan catalizadores, por lo que se colocan sobre la flecha. La doble flecha indica que la reacción puede ser reversible. En los productos se puede utilizar la flecha con sentido hacia arriba para indicar que la sustancia que se produce se desprende en forma de gas, mientras que en sentido hacia abajo refleja que la sustancia que se forma es insoluble o se produce un precipitado. También es importante determinar el estado físico de los reactivos y productos. Para indicar el estado de las sustancias, se ponen después de las fórmulas químicas entre paréntesis el símbolo S para referenciar el estado sólido, la letra L para líquido y la letra G para gaseoso. Para representar lo que sucede cuando se le añade agua a un compuesto, se escribe entre paréntesis AC, que significa disolución acuosa. Pero si se escribe sobre la flecha la fórmula química del agua, H2O, indicará el proceso físico de disolver una sustancia en agua, aunque algunas veces no se coloca para simplificar. Es frecuente que durante una reacción se libere o absorba una cantidad de energía. Si la reacción absorbe energía, es endotérmica. Pero si la reacción libera energía, es exotérmica. En ambos casos se escribe la palabra energía junto a los reactivos o los productos, según sea el caso. Antes de cada sustancia se colocan números, los cuales indican el número de átomos o moles que reaccionan de cada reactivo y los átomos o moles de cada producto formado, denominados coeficientes estequiométricos, los cuales deben ser ajustados de manera que sean un reflejo de la ley de Lavoisier o ley de la conservación de la masa. Por lo tanto, deberán equilibrarse o balancear ecuaciones químicas. Para ello, existen